Ok, vamos a continuar con las integrales. Ok, integrales. La vez pasada vimos las nociones de área geométrica y área algebraica y vimos la noción de partición. Partición de un intervalo. Es decir, vimos que una partición de un intervalo es un conjunto finito P incluido en el intervalo, tal que A pertenece a P y B pertenece a P también. Ok, y vimos que había una notación que es una convención de escritura P. Cada vez que yo tendré que escribir P, voy a escribir sus elementos en orden creciente, es decir, con A que es igual a sub 0, que es menor a sub 1, que es menor, etcétera, a sub n, y esto es igual a B. Es decir, cada vez que voy a escribir esto, implícitamente voy a seguir el orden. Ok, y vimos que había un orden sobre las particiones, y tenemos un orden parcial, que es el orden de la inclusión. Y cuando yo escribo que P está incluido en Q, digo que la partición Q es más fina que P, o bien que P es más gruesa que Q. ¿Ok? Entonces la idea es que cuando se subdivide el intervalo en más trozos, obtenemos algo más fino. ¿Ok? Entonces acá es Q más fina que P y P más gruesa que Q. Y vimos que había propiedades que vienen automáticamente, que es que existe una partición más gruesa. Ahora voy a tomar un intervalo fijado, es decir, nunca voy a comparar particiones de dos intervalos distintos. No, siempre voy a tomar un intervalo fijado y voy a comparar las particiones adentro de un mismo intervalo. Entonces, existe una partición más gruesa que solo contiene los dos puntos A y B. Y es claro que esta es más gruesa que todas las otras. ¿Es interesante o no interesante? ¿Es la más interesante o menos interesante para construir aproximaciones? Es la menos interesante. Entonces, lo que nos gustaría es tener una más fina, pero es imposible, porque una partición tiene que ser un conjunto finito. Entonces, siempre podemos añadir nuevos puntos. Entonces, no hay ninguna que es más fina que las otras, pero si yo me doy dos particiones, existe una partición que es más fina que P y que Q a la vez, que es la unión. Entonces, la partición P unión Q es más fina que P y Q a la vez. Y se llama el refinamiento común.
¿Ok? Todo esto es para recordar lo que vimos sobre las particiones. Ok, entonces terminé lo que yo tenía que decir sobre las particiones y la intuición es que las particiones me permiten cortar mi intervalo. A, B, y acá siempre voy a tomar A sub 0 acá, B A sub n acá, y pongo A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. Hasta A sub n menos 1 y A sub n. ¿Ok? Y esto me permite dividir mi intervalo en n trozos, que son los n subintervalo A sub 0 a A sub 1, de A sub 1 a A sub 2, etcétera, etcétera. Si ya conocen un poquito de la teoría de la señal, es una muestra. Es decir, yo estoy transformando una información continua en una información discreta. Por ejemplo, cuando hay que grabar el sonido, por ejemplo, el equipo acá que está grabando el sonido, usa herramientas electrónicas y con memoria finita, entonces no pueden grabar toda la información. Tienen que elegir algunos puntos particulares. ¿Ok? Porque si no tendríamos archivos MP3 infinitos y sería imposible para manejar. ¿Ok? Entonces hay que cortar la información. Es lo que se hace en el sonido. Es decir, el sonido es una función. Es la función de la presión en función del tiempo. Es esto una curva de sonido. Pero no se puede grabar toda la información. Entonces, lo que hace el sistema es cortar el intervalo en pequeños subintervalos y hacer promedio en cada subintervalo y solo mantener una parte de la información para conseguir obtener archivos finitos. Podrían imaginar si tuviéramos archivos infinitos en la memoria sería imposible. ¿Ok? Entonces es una idea muy natural cortar la señal en trozos y hacer aproximaciones en cada trozo. Ok. Y lo mismo para el vídeo. Ok, ahora sumas inferiores y superiores. Ok. A partir de ahora, voy a suponer que tengo una función acotada. Sea f de AB en R una función acotada. Es decir, existen dos números tales que yo tengo K estrella menor que f de x, menor que K subestrella para todo x. Sí, en A. ¿Ok? Y ahora mi objetivo es capturar el área algebraica de la región entre el eje x y la curva. Es decir, es mi objetivo. Por ejemplo, aquí está mi función entre A y B. Y esto me define implícitamente las partes positivas. Acá hay una parte negativa. Acá hay otra parte positiva. Y yo quiero capturar el área algebraica de tal cosa. Y pueden recordarse que la única cosa que ya sé hacer es medir rectángulos. Es decir, es como los matemáticos que solo saben medir rectángulos pueden capturar tales cosas. Para mí siempre es un milagro que sea posible.
porque hay tanta distancia intuitiva entre el rectángulo y tal cosa. Ok, entonces la idea es muy sencilla. Voy a fijar una partición que me va a cortar mi intervalo en trozos, no sé, por ejemplo así. Acá tendré A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. Acá A sub n menos 1. Y la idea es que yo puedo estudiar lo que pasa en cada trozo. ¿Ok? Entonces, en cada trozo, si yo tomo, por ejemplo, un trozo así, yo puedo observar que en cada trozo mi función está entre el ínfimo local y el supremo local. Entonces, el área que me interesa está entre el área del pequeño rectángulo acá y el área del gran rectángulo allá. ¿Ok? Entonces, esto me define naturalmente dos áreas, pero antes hay que recordar las notaciones. Y las notaciones que yo voy a usar, es decir, si yo me doy un subintervalo de mi intervalo, considero un subintervalo y al final voy a aplicar esto a cualquier subintervalo de mi subdivisión y mi partición. Yo puedo escribir dos cosas. Yo puedo definir el ínfimo local, es decir, el ínfimo de los valores tomados por f en el subintervalo. Subintervalo, acá. Yo tomo el ínfimo y esto, como es una notación complicada, voy a usar la abreviatura inf de f en el subintervalo. Y lo mismo para el supremo local. Y el supremo, y es el mismo conjunto acá. ¿Ok? ¿Entienden esa notación? Entonces, en la figura acá, este valor, acá el ínfimo, porque la función se va hasta acá, este valor sería el ínfimo local de f en este intervalo. Y este valor sería el supremo local. Y es claro que si yo quiero medir el área algebraica del rectángulo, será b' menos a' por o bien el ínfimo si yo quiero una aproximación por defecto, o bien por el supremo si yo quiero una aproximación por exceso. ¿Ok? Y la idea es que voy a capturar haciendo dos tipos de aproximaciones. Siempre una por defecto y otra por exceso. Pero para hacer esto yo necesito un pequeño lema, que es un lema idiota, pero en general hay que darlo. ¿Tienen problema con la palabra lema? ¿No? ¿Sí? ¿Ya saben lo que es un lema? ¿No? Más o menos. Quizás que es solo para hacer una diversión. ¿Conocen la diferencia fundamental entre teorema, proposición, corolario, lema? Estas palabras que yo uso siempre, no la conocen.
Es normal porque realmente no hay. Solo es, cada vez que escribo esto, es decir, estoy enunciando un resultado matemático que yo voy a demostrar. Y en función del valor que atribuyo al resultado, voy a usar una de estas palabras. La palabra más neutral es proposición. Solo dice es un resultado. Cuando un resultado es muy importante, que es algo puramente subjetivo, yo lo voy a llamar teorema. Pero depende del autor. Quizás que yo llamo teorema algo que otros autores van a llamar proposición y al revés. Y lema en general se usa para un resultado que no es tan importante, pero que va a servir para demostrar un resultado más importante. Es decir, es algo que va a preparar otra cosa. Y el corolario es el opuesto. Es una consecuencia de un resultado importante. Entonces, en orden en general, antes de un teorema hay un lema y después de un teorema hay corolarios. Y como yo quiero demostrar cosas importantes, voy a hacer lemas. Pero en función de los libros, las palabras se van a intercambiar y no es importante. Ok, lema. Ahora supongo que yo tengo dos subintervalos. A, B. Ok, es decir, ahora yo tengo mi intervalo global, este no cambia. Y tengo un primer subintervalo, y dentro del primer subintervalo tengo un segundo subintervalo. Ahora, yo tengo un supremo, un ínfimo acá, un supremo acá, un ínfimo acá, un supremo acá. ¿Cómo se ordenan? ¿No? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que el ínfimo de f sobre A1, B1, es siempre, es decir, el más chico es más grande que el ínfimo del intervalo más grande, y se va al revés para los supremos. Y voy a usar este resultado siempre. Ya creo que ya vimos esto, de hecho. Ya vimos este resultado. Porque ya vimos, por ejemplo, esto es el ínfimo del conjunto de las imágenes. Entonces, si yo escribo A1 igual al conjunto de las imágenes cuando X recorre el intervalo A1, B1. Y si yo escribo lo mismo para A2, con el intervalo X en A2, B2. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican ambos conjuntos? Ya sé que este intervalo está incluido en este intervalo. Entonces, este conjunto de valores está incluido en este conjunto de valores. Y después hay que hacer la figura. Y se va a ver automáticamente lo que pasa. Supongo que A1 está acá y que A2 está acá. Ahora,
¿qué podré yo decir sobre los ínfimos y los supremos? El ínfimo de A1 será más pequeño que el ínfimo de A2 en general, y será al revés para el supremo, ¿no? ¿No? Ya lo demostramos. Pero es exactamente lo que escribí acá. Porque por definición, este es el ínfimo de A2, que es mayor que el ínfimo de A1, y este es el supremo de A2, que es menor que el supremo de A1. ¿Ok? Entonces, cuando tienen dificultades con estas desigualdades que voy a usar siempre, hay que hacer el dibujo para entender lo que pasa. Y no se van a equivocar si hacen el dibujo bien. Cuidado, el dibujo no es un dibujo sobre los intervalos, pero sobre las imágenes de los intervalos. ¿Ok? Ok, entonces no tengo que demostrar nada, ya lo demostramos en un caso más general. Ok, y ahora yo puedo definir las sumas inferiores y superiores. Ok, definición, sumas inferiores y superiores. Yo me doy una partición ok, yo me doy una partición con n más 1 puntos, es decir, n subintervalos, y se definen dos números, la suma inferior de f respecto a p y la suma superior de f respecto a p, y la definición es la siguiente. Tomo la suma para todo i de 0 a n menos 1, es decir, estoy haciendo un scan de todos los subintervalos. Ahora, para cada subintervalo, yo calculo su ancho. El ancho del intervalo acá, yo me encuentro el intervalo a sub i más 1. ¿Ok? El ancho es a sub i más 1 menos a sub i. Esto es un número positivo. Y yo multiplico por el ínfimo local. ¿Ok? Esa definición es la suma inferior. Y acá pueden ver que esto es el área algebraica del rectángulo inferior. Y si yo reemplazo por el supremo, obtengo el área algebraica del rectángulo superior. Entonces, no hay que tener miedo de estas sumas. Solo es una notación matemática para decir, ok, tenemos la función acá, cortamos en trozos y cada vez, o bien yo tengo estos rectángulos inferiores, acá, acá, no, inferiores está acá, acá y acá, y digo, ok, voy a tomar esto como aproximaciones. Acá es la suma inferior, y habría que hacer lo mismo para la suma superior.
Entonces, es claro que ese número es una aproximación por defecto del área deseada, y ese número es una aproximación por exceso. Porque acá cada vez son áreas de rectángulos, acá usé el pequeño rectángulo, como ya hice en la figura anterior. Es decir, tengo un trozo, o bien considero este rectángulo, o bien considero este rectángulo más grande. Es decir, o bien este, o bien este. ¿Ok? Y yo sé que la región que yo deseo capturar se ubica entre ambos rectángulos. Y funciona muy bien por razones de signo, incluso con la parte negativa. ¿Ok? Ahora hay que observar una cosa, varias cosas interesantes. La cosa que yo quiero decir es que al final lo que queremos medir es esta famosa área algebraica. Es esta cosa que yo quiero medir al final. ¿Ok? Y ahora hay una observación epistemológica muy importante, es que nunca la definí. ¿Por qué no la sabemos definir? Es que lo que estoy haciendo ahora, intentando definirla, porque no tenemos ninguna definición de lo que es el área. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de definir esta cosa que es un poquito misteriosa, vamos a definir aproximaciones y ver cómo se comportan las aproximaciones, y si tenemos suerte, quizás que vamos a tener al final una definición. Pero esta cosa que es nuestro objetivo es una cosa casi metafísica. La cosa real que sabemos hacer es esto y esto. ¿Ok? Aproximaciones. Entonces hay que estudiar las propiedades de las aproximaciones, de la suma inferior y de la suma superior. Hay 2 o 3 lemas que hay que demostrar. Entonces, primera proposición que es obvia, ¿qué piensan sobre ambos números? Acá definí 2 números, una aproximación acá, otra aproximación acá. ¿Cómo se ordenan esos 2 números? El primer es siempre menor o igual al segundo. ¿Por qué? Acá hay que justificarlo. La única cosa que yo sé es que esta cosa siempre es menor o igual a esta cosa, por definición del ínfimo y del supremo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico para este número? ¿Qué es este número? ¿Qué es su signo? Positivo. Entonces, si yo multiplico esta desigualdad, esto menor a este, por un número positivo, que es el mismo, mantengo la desigualdad. Entonces, este producto es menor o igual a este producto. Acá usé la condición muy importante, verifiqué que multipliqué por un número positivo. Si no, ya sé que no funciona. Ahora, para cada i de 0 a n-1, tengo una desigualdad acá, acá. Si yo sumo todas las desigualdades, obtengo que este número es menor o igual a este número. ¿Ok? Entonces, este es el primer resultado que demostré, de hecho. Primer resultado es que la suma inferior, para toda partición, la suma inferior siempre es menor o igual a la suma superior. Proposición. Para toda partición P, yo tengo que la suma inferior siempre es menor o igual a la suma superior de F y de P. ¿Claro? Acá hice la demostración con las manos, pero hay que redactarla, pero di todos los argumentos, no hay ninguna otra cosa que decir. ¿Ok? Esto es menor o igual a esto. Producto por un número positivo, entonces este producto es menor que este producto, y sumando todo obtengo que esto es menor o igual a esto. Ok, pero tenemos cosas más interesantes. Acá
es un resultado muy grueso. Era de esperar, ¿no? Si yo hubiera definido una cosa mayor acá y una cosa menor acá, sería horrible. Entonces, es un test de consistencia de la definición. Es para verificar que la definición no era estúpida. Pero ahora vamos a tener una mejor propiedad que vamos a comparar lo que pasa cuando se reemplaza una partición por otra partición más fina. Entonces, el lema, que es muy interesante, es el siguiente. Proposición. Si yo tengo dos particiones del mismo intervalo, son tales que P es más gruesa de Q, es decir, la fina es Q y la gruesa es P. Entonces, tenemos lo siguiente: la suma inferior de F respecto a P es menor o igual a la suma inferior de F respecto a Q, que es menor o igual a la suma superior de F respecto a Q, y que es menor o igual a la suma superior de F respecto a P. ¿Qué digo yo? Acá son las aproximaciones hechas a partir de Q, y acá hay las aproximaciones hechas a partir de P. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Esto significa que cuando yo reemplazo una partición por otra partición más fina, obtengo un par de aproximaciones mejores. ¿Pueden ver? Tenía con P dos aproximaciones acá y con Q tengo dos aproximaciones acá. Es decir, siempre se mejora la aproximación si yo reemplazo mi partición por otra partición más fina. Que es una buena noticia, ¿no? Es lo que queremos obtener. Es la razón por que usamos la palabra más fina. Era nuestro objetivo, ¿no? Ser capaz de hacer esto. Entonces hay que demostrarlo, que esto funciona para cualquier par de particiones tales que P está incluido en Q. Ok. Acá necesito cambiar. Ok. Ahora queremos demostrar estas desigualdades. Hay tres desigualdades. En general siempre hay una obvia. ¿Cuál es la obvia? Sí, claro, esta es obvia, ya la sabemos. Entonces tenemos que demostrar esta y esta. Pero como esta es una con ínfimos y la otra es con supremos, serán análogas. Entonces solo voy a demostrar esta. ¿Ok? Cuidado, la demostración no es trivial. Es decir, es una demostración que necesita un poquito de cerebro. Demostración. Ok. Gracias. Yo sé que no tengo mucha voz, pero... Demostración, voy a hacer la demostración en dos tiempos, porque es una demostración difícil. Entonces voy a hacer, primer caso, el caso donde solo hay un punto de diferencia entre ambas particiones. Es decir, en primer lugar, se considera el caso particular donde solo las dos particiones solo difieren por un punto. Es decir, donde Q se escribe en la forma P
más un punto más, con A', un nuevo punto que no pertenece a P. ¿Ok? Es decir, es el caso particular donde el cardinal de Q menos P es igual a 1. Es decir, solo difieren por un punto. Ok. Voy a hacer la demostración en este caso. En este caso, entonces yo puedo escribir las dos particiones. La primera partición, yo la voy a escribir P igual a sub 0, A sub 1, etc. De hecho, voy a decir directamente A sub 0, puntitos hasta A sub K, hasta A sub K más 1, hasta A sub N. ¿Y por qué acá puse A sub K y A sub K más 1? Porque supongo que son los dos números entre los cuales se van a intercalar el nuevo elemento. A', que es el nuevo elemento, y AK más 1, A sub n. Ok. Es un caso muy particular. Solo añadí un punto, y como yo deseo siempre mantener el orden, yo tengo que decir, ok, cuando yo hago la inserción de un nuevo punto, este punto va a caer entre dos puntos que ya existen. Y acá voy a llamar a este punto A sub K, ¿sí? Y una cosita nada más. ¿Por qué el supremo de B es mayor que el supremo de U? O sea... Eso que voy a demostrar ahora. Pero ¿por qué la gente se debería cumplir? O sea... No es un supremo, es una suma inferior. No, digo la suma inferior, de Q, que es mayor que la... Porque es una mejor aproximación por defecto. Esta desigualdad dice que si yo cambio P por una partición más fina, obtengo una mejor aproximación por defecto. Entonces es mayor. Y la otra dice que es una mejor aproximación por exceso, entonces es menor. Mejorar una aproximación por defecto es subir. Mejorar una aproximación por exceso es bajar. ¿Entienden la idea acá? Son las cosas muy importantes para entender. Es la idea fundamental de la noción de aproximación por defecto y aproximación por exceso. ¿Ok? Entonces, vuelvo a este caso particular. Ahora, lo que voy a hacer es hacer cuentas. Voy a calcular esta suma inferior y esta suma inferior. Y voy a compararlas. Ok. Hay que hacer cuentas. Entonces, la suma inferior de F respecto a P es igual a ¿qué? Es igual a la suma de I igual a 0 a N menos 1, y acá despliego la definición. Ok, esta suma tiene n sumandos. Y en los n sumandos considero todos los n subintervalos, es decir, de A sub 0 a A sub n, A1, de A1 a A2, y en particular voy a considerar este subintervalo. ¿Ok? Entonces voy a poner afuera este subintervalo. Es decir, voy a descomponer esto como S sub I inferior a K. Acá voy a agrupar todos los términos con índices menores a K, voy a ponerles acá, solo para aislar el término que me interesa, que corresponde a este subintervalo, porque los otros no van a cambiar. El único cambio que va a aparecer es en este subintervalo, porque yo voy a añadir este punto, pero los otros subintervalos no van a cambiar. ¿Es claro? Entonces, pongo todo lo que tiene que ver con cosas menores que K en esta cosa.
¿Ok? No la defino, es la suma de i igual a 0 a k menos 1 de esta cosa. Ahora obtengo el término que me interesa, que corresponde al índice i igual a k. Ah, me equivoqué. Olvidé la f. Acá había una f. La función se escondió. Ok, y después hay todo el resto que no va a cambiar tampoco. Entonces voy a escribir S sub I mayor que K. Es todo el resto. ¿Entienden la división que hice? Descompuse la suma entre un término particular que es el que me interesa y todo lo anterior lo pongo adentro de acá y todo lo que viene después lo pongo acá. Solo es una notación. ¿Ok? La idea es que estas dos cosas no se van a cambiar. ¿Entienden la idea? Acá es la suma para todos los subintervalos hasta este punto. Y acá es la suma para todos estos intervalos a partir de este punto. ¿Por qué no está más 1 allá? ¿No está qué? Viste que en la última suma dices F de I Mayor que K. No te dice K más 1. No, o bien sería mayor o igual a K más 1. Puse mayor. Acá lo que falta, hay los menores que K, hay los mayores que K, y acá hay el término, el sumando igual a K. ¿Ok? Tenemos todo. Ok, ahora vamos a trabajar sobre el término que nos interesa. Los otros no se van a cambiar. Van a hacer figuración. Ok. Entonces tengo esta suma. Es mi primer término. Acá la cosa que hace figuración. Esta cosa yo la puedo desplegar, cortar en dos trozos. Yo puedo decir que es A sub A' menos A sub K más A sub K más 1 menos A' por el ínfimo que me interesa. Más y el resto que no va a cambiar. Ok, acá no hice nada. Porque si yo calculo esta suma, obtengo exactamente este ancho. ¿Qué digo yo acá? Digo que el ancho de este intervalo se puede descomponer como la suma del ancho de este intervalo y del ancho de este intervalo. Y es obvio de modo algebraico porque la prima desaparece. Ok, ahora yo puedo desarrollar. Esto es igual a SI inferior a K más acá A' menos A sub K por el ínfimo más A sub K más 1 menos A' por el mismo ínfimo más el resto. Ok. Entonces lo que hice era tomar mi subintervalo y decir, acá hice una cosa idiota, tengo mi subintervalo A sub K más 1, tomé mi aproximación inferior y dije que este rectángulo se puede descomponer en dos rectángulos, ¿no? Acá es el área de este rectángulo
y acá del otro rectángulo. Pero ahora se observa que los ínfimos no se toman sobre intervalos adecuados, porque no es el mismo intervalo acá y acá. Entonces voy a usar el lema. Acá tengo que restringir el intervalo, pero cuando yo restringo el intervalo, el ínfimo se va a subir. Ya vimos, cuando se toma un intervalo más pequeño, el ínfimo sube. Y cuando se toma un intervalo más pequeño, el supremo baja. Ok, entonces esto es menor a la suma las cosas inferiores, más A' menos A sub k por el ínfimo sobre el subintervalo que es de A sub k a A'. Acá reemplacé este intervalo por la parte a la izquierda. Esto AK más 1 menos A' por el ínfimo de F, y acá voy a reemplazar por el intervalo adecuado que es la parte a la derecha, de A' a sub k más 1, más el resto. ¿Y qué piensan de esta suma? Que ahora tiene ¿cuántos términos? Tiene n más 1 términos, sumandos. ¿Qué es? Es exactamente, es la suma inferior respecto a la partición Q. Esto es igual a la suma inferior de F respecto a Q, lo que demuestra que este número es menor o igual a este número. ¿Ok? Pueden ver que todo se hace sobre los detalles. Es analizar las sumas. Ok, si yo inserto un nuevo punto, esto me corta un subintervalo en dos trozos. Voy a ver lo que pasa en dicho subintervalo, dejando el resto sin cambio. Y es decir, solo son pequeños detalles, pero se puede seguir la idea intuitiva a partir del formalismo. El formalismo solo confirma nuestras intuiciones. ¿Ok? Pero solo hice un caso particular. Ahora yo necesito hacer el caso general. ¿Cómo? Sí, cuando yo agrego un montón de puntos. Exactamente. Exactamente, es la idea. La idea es que si ya sé que cuando yo agrego un punto se sube mi aproximación inferior, yo puedo seguir agregando puntos y por inducción yo voy a seguir subiendo. Entonces, por inducción, esto va a funcionar en el caso general. ¿Ok? Esta razón porque tuve que analizar lo que pasaba solo cuando yo agregaba un punto, porque por inducción es claro que... Entonces voy a dar el argumento. Ahora, caso general. El caso general es que es cuando Q se escribe P más un montón de nuevos puntos. ¿Ok? Ahora, en lugar de agregar un punto, yo agrego P puntos. Y ahora, yo voy a repetir el caso particular. Es decir, voy a obtener que Fp es menor o igual a la suma inferior que obtengo si yo agrego un punto, que es menor o igual a la suma inferior si yo agrego dos puntos, etc. Y al final, cuando habré terminado, habré agregado todo y obtendré esto. ¿No? Entonces esto termina la desigualdad. Entonces esto demuestra esta desigualdad en el caso general. Ok, pero ahora ejercicio de modo análogo, redactar esa parte. Ok. Y la intermedia es obvia. Ok.
Entonces tenemos la confirmación matemática de la intuición, es que cuando se reemplaza una partición por otra partición más fina, obtenemos un par de aproximaciones mejores. Es decir, aproximación por defecto más grande y aproximación por exceso más pequeña. Sí. Es la próxima proposición. Él quiere decirme la próxima proposición. Sí, es la próxima proposición, tienes razón, por supuesto. Entonces, él lo que dice es que cuando tenemos esto, sin trabajar mucho, con mucha perezosa, vamos a deducir que esto para P siempre es menor que esto para Q, para cualquier Q, sin relacionar ni P ni Q. Es la próxima proposición. Acá terminé. Entonces, próxima proposición. La próxima proposición, acá voy a usar lo que ya escribí. Antes ya había escrito que la suma inferior de P siempre es menor o igual a la suma superior de P cuando era dos veces la misma partición, pero ahora yo puedo generalizar y decir que esto funciona para cualquier par de particiones. Para todas las particiones P y Q de AB. Es decir, no solo que la aproximación por defecto respecto a una partición es menor a la aproximación por exceso que corresponde, pero mucho más, todas las aproximaciones inferiores son menores que todas las aproximaciones superiores, que es la cosa ideal, que es lo que queremos obtener al final. Demostración. La demostración es, como se dice en informática, un one-liner. Se hace una línea. ¿Entienden el interés de tal proposición? Es que ahora tengo un resultado mucho más fuerte, que es todas mis aproximaciones inferiores son menores o iguales a todas las aproximaciones superiores. Y ahora tengo que... Ok. Demostración. Ok. Ahora quiero subir. Yo tengo que reemplazar P por una partición más grande, más fina. Vamos a tomar la unión. Esta partición es más fina que esta. Entonces, yo tengo el derecho a escribir esto. Ahora, yo puedo decir que esto es menor o igual a la suma superior correspondiente. Y ahora, yo voy a reemplazar por una aproximación menos fina, más gruesa, y voy a tomar Q. Terminado. Es una consecuencia de la proposición anterior. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Entonces, al final, ¿sí? La última es exactamente la cosa dual. Lo que digo es que cuando reemplazas Q por P unión Q, que es una partición más fina, obtenés una mejor aproximación por exceso, entonces es más pequeña. ¿Viste? Y acá es la cosa opuesta porque son aproximaciones por defecto. No, disculpa, era por exceso acá. Exceso acá, defecto acá. ¿Ok? Entonces, tenemos la situación ideal. Tenemos dos conjuntos de aproximaciones y los dos conjuntos están uno a la izquierda, el otro a la derecha, y es una situación que ya conocemos
podemos considerar el supremo del uno y el ínfimo del otro. ¿Ok? Todo esto es para capturar esta área misteriosa. Ok. Ahora podemos definir la noción de integral inferior y superior. Ahora, por primera vez, aparece la palabra integral. Integral inferior y superior. Ok. Ahora tenemos dos conjuntos de aproximaciones. Un primer conjunto que yo voy a escribir, el conjunto A cursiva menos de F, es el conjunto de todas las aproximaciones, las sumas inferiores. ¿Ok? Es el conjunto de todos los números que son sumas inferiores. Y de modo simétrico, obtengo un conjunto A más es el conjunto de todas las sumas superiores donde de Q, acá voy a poner Q, donde Q recorre todas las particiones de AB. Ok, tengo dos conjuntos de números. Acá son dos conjuntos de reales. ¿Qué se puede decir sobre ambos conjuntos? ¿Cómo? ¿Son vacíos? No, si no son vacíos, claro. No son vacíos porque tenemos al menos una partición. Pero lo que podemos decir es que todo elemento de este conjunto es menor o igual a todo elemento de este conjunto. Entonces es el ejercicio de la vez pasada. Es decir, tenemos que este conjunto, lo escribí así, yo me acuerdo, está a la izquierda de este conjunto. Es decir, todas las aproximaciones por defecto son menores o iguales a todas las aproximaciones por exceso. ¿Qué puedo deducir yo? No todo, pero muchas cosas. Podemos deducir que este conjunto tiene un supremo, este conjunto tiene un ínfimo, y que el supremo de este conjunto es menor o igual al ínfimo de este conjunto, ¿no? Ok, esto define la integral inferior y la integral superior. La integral inferior es el supremo del conjunto de todas las aproximaciones por defecto, es decir, es una idealización de la aproximación por defecto, y lo mismo para la integral superior. Entonces, definición, integral superior que voy a escribir así, y subestrecha de F, es el supremo del conjunto de las aproximaciones por defecto, es decir, es el supremo cuando P recorre todas las particiones posibles de AB de las sumas inferiores de F. ¿Ok? Es decir, calculo todas las sumas inferiores posibles y calculo el supremo. ¿Ok? ¿Cuál es la intuición? Es la mejor aproximación posible por defecto, ¿no? Es la aproximación por defecto ideal. Y voy a hacer la misma cosa de modo simétrico. La integral superior, esto se llama la integral inferior, y esto se llama la integral superior. Y esto es el ínfimo
de este conjunto, es decir, el ínfimo cuando P está incluido en AB, de suma estrecha superior, ¿no? Y que vimos que este siempre es menor o igual a este. La integral inferior siempre es menor o igual a la integral superior. Entonces, la proposición obvia, por construcción, ya lo demostramos. La vez pasada, ¿se acuerdan? La vez pasada consideramos dos conjuntos, tales que esto y esto, y deducimos que este tenía un supremo, este tenía un ínfimo, y que tenían este orden. Entonces, es un caso particular. ¿Ok? Entonces, proposición obvia. Para las integrales superiores no sería con Q. Sí, pero no importa, puedes poner P o Q. La cosa importante es poner la misma letra. La notación de la S sigue sirviendo para que... ¿Cómo? La notación de la S alargada. Yo voy a explicar después de dónde sale. Yo voy a explicar después. La notación de la integral. Por supuesto que es una S. Ok. Entonces, la proposición es que siempre tenemos esto. Y esto funciona para cualquier función acotada. La única cosa que supusimos sobre la función era que estaba acotada. No supusimos nada otro. Entonces, ahora terminamos nuestro intento de aproximar el área, porque esto es claramente la mejor aproximación por defecto del área, y esto es la mejor aproximación por exceso. Entonces, ahora habrá dos opciones posibles. O bien tenemos suerte, o bien no tenemos suerte. Y si tenemos suerte, quizás que estos dos números serán iguales. ¿Y qué pasa cuando estos dos números son iguales? Exactamente, es el área, capturamos el área. Victoria. ¿No? Pero, y si son distintos, es un fracaso. Y a veces vamos a ver que a veces no son iguales. Entonces, definición. Esto define la noción de función integrable. Definición. Una función f del intervalo AB en R y que es acotada, muy importante. No se puede preguntar, no se puede cuestionar la noción de integral si no se verifica antes que la función está acotada. Es integrable el intervalo AB si su integral inferior coincide con su integral superior. Y en este caso es el caso de éxito, es decir, logramos capturar el área. Y en este caso, ¿cuándo es el caso? Este número, que es único, porque hay un único número, se escribe o bien la integral de a a b de f, voy a usar a menudo esta notación, o bien la integral de a a b de f de x de x. ¿Ok? ¿No es solo sí? ¿Cómo? ¿No es un sí solo sí? Sí, es un sí, es solo sí. Es una definición. Acá es una definición. Digo que por definición, cuando digo es un sí, solo sí de definición, si preferís. Y es decir, por definición, cuando tenemos dos números iguales acá,
tenemos el derecho a introducir esta notación. Entonces, en este caso, es el caso de éxito. Consideramos que conseguimos capturar el área deseada. Y es este número, que se escribe así. Y vamos a ver que hay otros casos donde es un fracaso, no funciona. Entonces vamos a considerar, la idea es que cuando la función es bastante regular, se puede capturar el área. Cuando la función es demasiado irregular, no se puede calcular el área. ¿Ok? Pero en ingeniería solo se consideran funciones bastante regulares. Entonces, en la práctica, solo vamos a ver un contraejemplo, solo para mostrar que existe un contraejemplo. Y es un contraejemplo artificial solo hecho para destruir la teoría de Riemann. Para mostrar que hay al menos un fracaso. ¿Ok? Ahora hay que explicar la notación, de dónde viene. Hay que explicar el símbolo. Por supuesto, es una S del siglo XVII. No sé si ya leyeron libros del siglo XVII, pero la S se escribía así. Y por supuesto, Leibniz escribía en latín, entonces él hablaba de la suma. Que se escribía así, la suma. Es la suma latín, la palabra latín, la suma. Entonces él tomó la primera letra como símbolo. Ok, y la segunda cosa es ¿por qué esta cosa? ¿Por qué este producto? Porque de hecho, cuando Leibniz definió esta notación, no conocía la definición que mostré. No tenía ni supremo, ni ínfimo, ni completitud, ni todo esto. Entonces, ¿cuál era el punto de vista de Leibniz? Era un punto de vista flojo. Leibniz era claro para él que había que sumar rectángulos. Pero, como no tenía límites, como no tenía ni infinito, ni ínfimo, ni supremo, lo que decía Leibniz, él decía, es fácil. Yo tomo todos los números y yo tengo un rectángulo infinitamente fino de ancho dx y de altura f de x. Es decir, para Leibniz, esta notación significaba más o menos, es una suma cuando x recorre todo el intervalo AB del valor de f de x, que es la altura de mi rectángulo, por su ancho, que es un número infinitamente fino. ¿Y qué piensan del sentido de esta notación? En términos modernos no tiene ningún sentido, porque es una suma infinita, y es re infinita, re super mega infinita, porque acá hay que sumar para todos los números del intervalo. Pero la gran intuición de Leibniz no sabía cómo definirlo, entonces él dijo que yo soy consciente que no es la misma suma que esta. Esto es una sigma, que es la letra equivalente de la S en el alfabeto latino, entonces voy a tomar esta en lugar para decir que no tiene exactamente el mismo sentido. Es esto que hizo Leibniz. Y no sabía hacer ninguna otra cosa más, pero él consiguió calcular con esta notación, que ya era muy bien. Y después vino Riemann, que reemplazó esta cosa floja con una definición moderna, que mostré, y que necesita mucho más trabajo. Pero se mantuve la notación, y ahora todavía usamos la notación de Leibniz, porque es agradable. Hay una intuición, es la intuición de una suma continua. Una integral es una suma continua. Esta intuición, es decir, sumamos todos los números de la función por un ancho infinitamente fino. Esta intuición. ¿Ok? ¿Sí? La notación esa, el dx, es infinitamente fino. Sí, es un infinitésimo. ¿No tenés la noción de que tiene un cero ahí? Pero si hicieras la pregunta a Leibniz, él tendría un montón de problemas para contestarte.
Porque para Leibniz había cero, había los positivos, y para él se podía intercalar los infinitesimos acá, que eran ni cero ni positivos. Sí, porque es así que lo hacía. Pero Newton hizo lo mismo. Newton desarrolló su teoría de la gravitación y inventó la noción de derivada y de primitiva con exactamente la misma intuición. Es decir, vamos a considerar movimientos pequeños. Es claro que hay una contradicción, pero acá hay una cosa interesante desde el punto de vista de la lógica, que es que, de hecho, esto corresponde en trabajar en un cuerpo totalmente ordenado, no arquimediano. Y hubo trabajos en los años 60 y 70 que mostraron que se podía dar un sentido a tales objetos, pero en otros cuerpos. Y en dichos otros cuerpos se pueden definir las cosas en el sentido de Leibniz, pero necesita un montón de trabajo y no vamos a hacerlo. Acá necesita mucho menos trabajo. Pero esto explica a posteriori porque sus intuiciones eran correctas. Pero necesita un montón de trabajo y se necesita cambiar R por un cuerpo mucho más grande que se llama el cuerpo de los hiperreales. ¿Sí? ¿La función de Dirichlet es el único ejemplo? No, la función de Dirichlet vamos a ver un montón de ejemplos. Puedes, a partir de Dirichlet, hacer un montón de variaciones. ¿Ok? Ahora voy a mostrar cosas sobre la integral. ¿Entienden la definición? ¿Entienden la idea, más o menos? Y después, por supuesto, hay una cosa clara. Es que no se puede desplegar la definición cada vez que vamos a calcular una integral. Y como siempre en matemática, vamos a demostrar una sucesión de propiedades para olvidar la definición horrible, ¿no? Porque es una definición horrible. Conceptualmente es linda, pero para manipularla sería horrible. Porque pueden contar la cantidad de veces que aplicamos esas cosas. Para calcular una suma inferior, usamos n veces la completitud para calcular el ínfimo en cada intervalo. Lo mismo para la suma superior. Suma superior aplica n veces la completitud. Para cada par de aproximación apliqué 2n veces la completitud. Después tomé todas las aproximaciones posibles, entonces apliqué infinitas veces la completitud en ambos lados. Y para concluir apliqué de nuevo 2 veces más la completitud. Pueden ver, entonces, la teoría de la integración es la fiesta del axioma de la completitud. Y el problema después es cómo calcular con esta cosa horrible, que es una definición que no sé, que hace miedo al Chetty, porque es una definición horrible. Entonces, ahora hay que esconder la definición y reemplazarla por propiedades que nos van a ayudar a calcular las cosas. ¿Ok? Primera cosa que van a necesitar para el próximo práctico, hay una propiedad muy sencilla, solo para ver si sabemos aplicar la definición. Proposición. Si tengo dos funciones g, entonces sean dos funciones integrables. Cuidado, cuando digo que una función es integrable, esto presupone que está acotada. Por supuesto, porque la definición, la construcción, solo tiene sentido para las funciones acotadas. Entonces, si yo tengo una función no acotada en un intervalo terminado, no puede ser integrable. ¿Ok? Esto pertenece a la definición. Y ahora supongo
Si supongo que f de x es siempre menor o igual a g de x para todo x en AB. Es decir, supongo que yo tengo dos funciones, f acá y g que siempre está por encima de f. ¿Qué se puede deducir sobre las integrales? La f va a ser mayor. Que claro que la integral de g será más grande que la de f. Ok, entonces la integral de f en AB siempre será menor o igual a integral de g. ¿Cómo se demuestra? Hay que hacer todo el trabajo, hay que mirar todo sobre todas esas definiciones. ¿Acaso es un ejercicio ver si entienden las definiciones? Demostración no hay nada difícil. Primera cosa, voy a verificar que esto funciona para las sumas inferiores y las sumas superiores. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una partición P igual a 0, a 1 y a n, tengo que la suma inferior de f respecto a p, esa suma, y acá despliego las cosas. A i más 1 menos a sub i por el ínfimo de f en dicho subintervalo. Ok. Esta cosa, si yo reemplazo f por g, ¿qué va a hacer? Acá se va a subir, de hecho. Sí, menor o igual, exactamente. ¿Ok? Esta cantidad, si yo reemplazo f por una función más grande, esta cantidad se va a subir. Entonces, será menor o igual a esta cantidad. Claro. Tengo dos funciones y yo tomo cualquier subintervalo. El ínfimo de esta función será menor o igual al ínfimo de esta función. ¿Ok? Y si yo multiplico por un número positivo, no va a cambiar nada. Y como esto se cumple para todos los sumandos, yo puedo sumar. Y esto es exactamente la suma inferior de g respecto a p. Ok. Ahora, de mismo modo, yo demuestro que lo mismo se ocurre por la suma superior. ¿Ok? Y ahora hay que hacer el razonamiento usual pasando al supremo y al ínfimo. Es decir, yo observo que acá tengo la suma inferior de f respecto a p es menor o igual a la suma inferior de g respecto a p, pero sabemos que la suma inferior de g respecto a p es menor o igual a la integral inferior, porque por construcción la integral inferior de g es la idealización de todas las aproximaciones por defecto. Es la más grande de todas las aproximaciones por defecto. Pero, ¿qué deduzco yo? Es que este número es una cota superior de todos estos números. Entonces, este supremo, ok, entonces, esto dice que I subestrecha G es cota superior del conjunto de aproximaciones inferiores. Entonces, este número es mayor que el supremo. Y el supremo es, por definición, la integral inferior de f. Y de modo análogo se muestra el mismo resultado para las integrales superiores. Pero cuando ambas funciones son integrales, son iguales,
y obtenemos el resultado que queremos. Terminado. Pueden ver todo el razonamiento que hay que desplegar para demostrar cualquier igualdad. Pero es el interés de demostrar propiedades, es decir, solo hacemos el trabajo una vez y después terminado, pueden memorizar el resultado y pueden olvidar. Al final de la clase vamos a olvidar las sumas inferiores y superiores. Vamos a trabajar directamente con las integrales. Entonces, no tenemos clase viernes y nos vemos el próximo lunes y vamos a ver ejemplos y contraejemplos. Ok, gracias.